Por lo general, en el mundo de los asesinos en serie, hay toda una fanaticada que les interesa este tema. Pero fíjate que no mucha gente habla de los hombres que los perseguían. Siempre son un misterio, son personas anónimas, quienes han dedicado gran parte de su vida a atraparlos. Y es ahí en donde yo me valgo de un tercer asesino en serie, que sí ya es más conocido, ¿no? Andrei Chikatilo, ¿lo conoces? No. ¿De la Unión Soviética? No lo he escuchado. Andrei Chikatilo era caníbal. Se sabe que mató 52 personas, aunque él dice que son mucho más. Se estima que son más de 80. Se le dice a él el carnicero de Rostov. Él, por lo general, engatusaba a personas jóvenes, adolescentes, lo llevaba por el tren a una zona despoblada en el campo, y ahí él cometía sus fechorías. Ya. Él hacía una especie de rituales, ¿no? En donde los evisceraba, a algunos les sacaba los ojos, ¿ya? En fin, ¿qué es lo interesante de este caso? Andrei Chikatilo fue perseguido por un detective llamado Víctor Burakov, que lo persiguió durante más de 20 años. Burakov terminó enfermo, terminó con problemas psiquiátricos por perseguir a este asesino y encontrar todos los meses 2 cuerpos, 3 cuerpos. Y no tener ni una pista. ¿Por qué? Para mí Burakov me parece un personaje muy interesante, porque a él le tocó vivir en una sociedad como, bueno, era Rusia, ¿no? Era la Unión Soviética, en donde se decía que esto de los asesinos en serie era un mal de Occidente, era un mal del capitalismo de Occidente, que esto no podría ocurrir en una sociedad como la comunista de esos años. Entonces él nunca recibió ni el presupuesto, ni la atención, ni los medios necesarios para atraparlo. Preferían negarlo, preferían esconder los cuerpos para seguir negando de que esto pudiese ocurrir ahí. ¿Y qué pasó? De que Burakov no solamente peleaba contra Chikatilo, sino que tuvo que pelear contra todo un sistema que no le creía. De ahí que su lucha doble finalmente pudo, lo hizo enfermar. Él estuvo internado en un psiquiátrico, ya colapsó de los nervios. ¿Y tú sabes cómo fue que finalmente Burakov lo pudo atrapar? Tuvo que caer la Unión Soviética, tuvo que caer la perestroika, tuvo que llegar Gorbachev, para que recién pudiera alguien en serio tomarse este caso y decirle: ya Burakov, aquí tienes los medios, hazlo. Y él ideó el plan para atraparlo. Y fue muy interesante porque él sabía que este asesino se movía en los trenes, y él puso guardias armados, vestidos con uniforme militar, en todas las estaciones de trenes, salvo en 2 o 3, cosa de obligar al asesino a bajarse en esa estación en la que no hubiera guardias. Y así lo atraparon. Entonces, fíjate que con un plan muy simple, pero lamentablemente al cual no le dieron nunca financiamiento, nunca creyeron, lograron atraparlo. Y ese personaje, Burakov, era un tipo que vivía, mira, sí, la palabra es obsesionado, no te lo voy a negar, pero yo creo que más que obsesionado era un tipo que venía con un daño, que era un hombre roto, que venía con un corazón muy herido, con una mente colapsada, producto de esto, de que le tocaba ver niños pequeños, porque si tú ves las víctimas eran personas de 14 años, 15 años, 12 años, a veces incluso menores. Entonces eso a un ser humano, el ver la miseria de un asesinato, te va calando. Entonces ese hombre, Burakov, que si bien no era el asesino, sino que era quien persiguió a Chikatilo y que finalmente lo atrapó, a mí me inspiró más que el mismo Chikatilo. Y traté de tomar esa parte de lo que es la carga emocional que tiene esto. La perseverancia del detective siguiéndolo tanto tiempo. Y se lo di al detective Cisternas, que intenta resolver un crimen de hace 30 años. Entonces fíjate que en el caso de Chikatilo, que también usé parte de su modus operandi, en realidad lo que más me basó fue lo de Burakov. Y otro dato importante: en la Unión Soviética no existía el perfil psicológico. Burakov tuvo acceso a algunos textos del FBI, y ahí él comprendió la importancia del perfil psicológico y le encargó a un psiquiatra de apellido Bukhanovsky que hiciera el perfil psicológico de Chikatilo.
¿Qué pasó? De que por la ley en ese entonces ellos podían retener a una persona 72 horas. Si la persona no confesaba, tenías que liberarlo. Y más encima era miembro del partido político del asesino. Y a último momento deciden hacer ingresar a Bukanovsky al psiquiatra. Se sienta al lado de Chikatilo y Bukanovsky le dice: mire, a mí me pidieron que hiciera la historia de su vida, yo a usted no lo conozco, pero por lo que usted ha hecho yo creo entender cómo usted piensa. Eso le pareció tan maravilloso a Chikatilo que se sentó durante horas con el psiquiatra a hablar de su vida. Y ahí el psiquiatra, entre otras cosas, descubre por qué le sacaba los ojos a sus víctimas. Y era porque en ese entonces existía la creencia de que la última imagen que veía una persona se quedaba impregnada para siempre en los ojos. Por eso él se los sacaba para que no lo descubrieran. Yeah. Se sintió tan identificado con lo que escribió Bukanovsky que Chikatilo finalmente al psiquiatra le reconoce todos sus crímenes. Y de esa manera él confiesa y logran atraparlo. Entonces, para mí, la historia de Chikatilo, que es la historia de Burakov y de Bukanovsky, es una de las historias más interesantes que hay en la historia de esto de los asesinos en serie. ¿Hay alguna película de esto? Sí, la película esta fue en el año 94, si recuerdo bien. Fue el actor es Stephen Rea, participa Donald Sutherland. ¿Ya? Y creo que fue un actor de apellido Moon el que protagonizó a Chikatilo, si recuerdo bien. Esta la vi hace muchos años ya. Y la película se llamaba así, Ciudadano X, Citizen X. ¿Sabes por qué se llamaba así? Porque el expediente que recopiló el psiquiatra le puso ese nombre. Como no sabía él cuando lo escribió el nombre de Chikatilo, le puso así, Ciudadano X. De ahí el nombre de la película. Sí, porque aquí me está escribiendo Anaís. Me está mientras tú me hablas, ella me está como ahí dando unos tips de las cosas que... No, y esa película es muy subvalorada. Y el actor principal, que es Burakov, el detective, debe ser uno de los actores más subvalorados de la historia. Su papel ahí es espectacular. Entonces se la recomiendo a todos los que puedan verla. ¿Cómo se llama la película? Citizen X o Ciudadano X. Ya, vamos a buscarla entonces. Universo Arica me quiere atrapar, todo es un sueño.